Hay algo que te observa desde detrás de la pantalla. No lo ves, pero lo sientes. Ese estremecimiento leve en el pecho. Esa respiración que de repente se vuelve más lenta. Ese silencio que no sabías que estaba ahí. Es la señal. La señal de que el mensaje que estás a punto de escuchar no se transmite por ondas de sonido, sino por frecuencias. Es un código que solo se revela cuando el alma dice sí. No busques entenderlo. Al principio, lo lógico va a resistirse. Tu mente va a intentar encasillarlo todo. Es misticismo, es sugestión, es coincidencia. Déjala hablar. Es su función. Pero detrás de esa voz hay otra mucho más antigua, más profunda, más tuya. Esa que en sueños recuerda haber estado en templos de piedra verde, leyendo símbolos que no existen en ningún idioma humano. Esa voz está despertando ahora. Toma una respiración lenta, pero esta vez no inhales aire. Inhala luz. Siente como algo invisible entra en ti, como si el universo exhalara directamente en tu pecho. Y al hacerlo, observa. ¿Lo notas? Una parte de ti se está moviendo, como si cambiara de lugar dentro de tu propio cuerpo. Es sutil, pero real. Es el punto donde comienza la apertura. Dicen que hay momentos en la vida en que el velo entre mundos se adelgaza. Nadie sabe por qué ocurre. A veces pasa en medio de un sueño. A veces mientras caminas por la calle y el viento dice tu nombre sin sonido. Hoy está ocurriendo aquí. Sí, aquí. Mientras miras estas imágenes y algo en tu campo vibra distinto. Lo notas porque no puedes mirar hacia otro lado. Sientes que algo no sabes qué te está observando desde adentro, y no es amenaza, es reconocimiento. Thoth lo llamó el punto de retorno. El instante en que el alma deja de buscar fuera y se da cuenta de que todo lo que esperaba encontrar estaba observándola desde el principio. Es un momento extraño, casi incómodo, porque todo empieza a perder forma. Lo que creías sólido comienza a ondular como si estuviera hecho de agua. Los pensamientos se vuelven ecos. El cuerpo se siente más ligero, pero también más expuesto. Es normal. Es el proceso de desanclarte de la ilusión. No te asustes si sientes vértigo. Significa que la mente está soltando su control. La realidad que conoces, la de los relojes, los nombres, las paredes, no se va a desintegrar. Solo se está mostrando tal como es. Una frecuencia modulada. Una simulación sostenida por atención colectiva. Y tú estás viendo las grietas por primera vez. ¿Has notado cómo los relojes se vuelven extraños cuando estás en silencio? Cómo los segundos parecen estirarse, como si algo intentara detenerlos. Eso no es imaginación. Es el campo intentando sincronizarse contigo. Lo que creías tiempo es solo el residuo de un movimiento más profundo. La respiración del todo. Cada vez que haces silencio, ese todo se aproxima. Se filtra por los bordes de tu percepción. Hay algo que quiere comunicarse contigo, pero no lo hará con palabras, lo hará con vibración. Si escuchas con el cuerpo, ya está hablando. A veces lo hace con un escalofrío, a veces con una imagen que aparece y desaparece. A veces con el recuerdo de una voz que nunca oíste, Bonsky. Pero reconoces. Lo que se está abriendo ahora es antiguo. Más antiguo que Egipto. Más antiguo que la tierra. Thoth lo llamaba el saber que recuerda a sí mismo. No necesita intermediarios, solo necesita silencio.
Y en ese silencio, algo en ti empieza a resplandecer. Es tenue, como una chispa azul detrás del corazón. Al principio no sabes si lo imaginas, pero no lo imaginas. Es una señal de contacto. No te apresures. Este no es un mensaje para entender, es un mensaje para atravesar. Cada frase que escuchas está diseñada para mover algo dentro de ti, no para convencerte. Si en este instante sientes incomodidad, confusión o incluso miedo, sonríe. Eso significa que la estructura interna está cediendo. La vieja piel de las certezas se está resquebrajando. No estás perdiendo el control. Estás recordando que nunca lo tuviste. Cuando la mente intenta huir, respira. Cuando sientas ganas de detener el video, respira. Cuando la voz en tu cabeza diga esto no puede ser real, respira, porque en ese momento exacto, la puerta se abre. Y si te atreves a quedarte, verás algo que la mayoría nunca ve. El punto donde la conciencia toca su propio reflejo y se reconoce como creadora. Nada de esto te está ocurriendo por primera vez. Ya lo viviste, en otro cuerpo, en otro siglo, en otro nombre. Quizás eras uno de los que guardaban las tablillas esmeralda en las cámaras de Amenti. O tal vez fuiste uno de los que las olvidaron, pero eso no importa. Lo que importa es que ahora has vuelto a encontrarlas, no en una cueva, sino en tu memoria vibracional. Mira con atención el espacio que te rodea. Observa el aire, los objetos, la luz sobre tu piel. Todo parece igual, pero no lo es. Hay una capa detrás de lo visible que empieza a mostrar su textura. Es el campo, no lo verás con los ojos, pero puedes sentir cómo pulsa. Y si te concentras un poco más, vas a notar algo extraño. El campo te está mirando a ti. Sí, porque la conciencia que intentas alcanzar es la misma que te observa desde el otro lado. No hay manera de describir el momento exacto en que se abre el velo. Es un temblor suave, una alteración del aire, una certeza sin razón. Pero cuando ocurre, lo sabes. Sabes que estás dentro de algo inmenso, vivo, inteligente, que cada palabra, cada pensamiento, cada emoción es parte de una conversación que siempre ha estado ocurriendo entre tú y el todo, y que este encuentro aquí, ahora no es el inicio, es el recuerdo. Así que quédate, no mires el reloj, no pienses en lo que viene después, solo quédate en esta sensación que no tiene nombre. En este instante que se siente como un sueño que empieza a volverse demasiado nítido, porque en los próximos minutos, lo invisible va a comenzar a hablarte a través de tu propio cuerpo. Y cuando eso suceda, cuando empieces a sentir que el aire responde, que la piel escucha, que el corazón late con otro ritmo, ya no habrá retorno. Has sido llamado. Y lo que te llamó, ahora te está observando desde dentro del silencio. Ese silencio no es vacío, es una presencia densa, casi líquida, que empieza a llenar el espacio entre tus pensamientos. De repente, todo se ralentiza, el parpadeo, el sonido, la respiración. Es como si el mundo estuviera conteniendo el aliento contigo. En esa suspensión, lo invisible comienza a delinearse, no como figuras o luces, sino como una sensación, una inteligencia que se mueve detrás del aire. Sientes que algo, o alguien, te está mirando desde el otro lado del espejo, pero cuando giras, no hay nadie, solo tú, solo la vibración. Lo que llamamos el velo no es una cortina entre mundos. Es la forma en que aprendiste a mirar. Es una película de hábitos, de ruido, de pensamientos que no te pertenecen. Se adhiere a la mente, suave pero insistente, como polvo en un cristal. Durante años, lo diste por natural. Creíste que esa era la visión verdadera.
Pero ahora, algo dentro de ti empieza a sospechar que nunca viste la realidad, sino el reflejo de tus propias creencias. Y esa sospecha es la grieta por donde entra la luz. Todd decía que el universo es un espejo de sí mismo, y que el ser humano es el punto donde el espejo aprende a reconocerse. Cuando el reflejo olvida que es reflejo, aparece el sueño que llamamos mundo, y en ese sueño, todo parece separado, opuesto, distante. Pero cuando el reflejo recuerda, el espejo se disuelve, y lo que queda es una sola mirada observándose a sí misma desde infinitos ángulos. Es ahí donde empieza la visión doble, la que ve el mundo y la que ve el mundo viéndose. Mira alrededor otra vez. Los objetos parecen quietos, pero vibran. La pared tiene un pulso, el aire, un espesor, las sombras respiran. Es un vértigo leve, una duda que se vuelve certeza. Lo sólido no es sólido, y cuando esa idea se instala, el miedo aparece, porque si nada es firme, ¿qué eres tú? El miedo es el guardián del velo. Su función es mantenerte dentro del sueño. Te susurra que afuera no hay nada, que no vale la pena mirar más allá, pero el alma tiene memoria, y cuando esa memoria despierta, ningún miedo puede detenerla. Porque recuerda algo que el miedo no conoce, el sabor de lo eterno. Te preguntarás, ¿por qué no lo vi antes? ¿Por qué no estabas quieto? La mente humana es como el agua agitada. Mientras se mueve, no refleja. Solo cuando se aquieta, el reflejo del cielo se vuelve nítido y ahora estás quieto. Lo notas en el pecho, en el temblor sutil que no es ansiedad, sino apertura. Esa quietud es peligrosa para las estructuras del sueño, porque en ella el poder regresa a su fuente. Tú, durante milenios. Las civilizaciones intentaron controlar esta puerta. La llenaron de símbolos, de rituales, de fórmulas. Algunos las comprendieron, otros las usaron para dominar. Pero el secreto era demasiado simple para encerrarlo. Mirar sin interpretar. Observar hasta que el observador se disuelva. Eso es atravesar el velo. No escapar de la materia, sino verla desnuda, sin las historias que le pusiste encima. A medida que escuchas, el cuerpo responde. No solo tu mente está procesando estas palabras, tus células también. Hay una vibración que baja por la columna, un calor que se enciende detrás del ombligo. Es el campo reajustándose, buscando coherencia con una frecuencia más alta. No necesitas hacer nada, solo sentir, permitir que el viejo ruido se derrumbe por sí solo. Y mientras cae, el silencio se expande, y en ese silencio algo te susurra sin voz. Esto siempre estuvo aquí. Las culturas lo llamaron de mil maneras: el espíritu, el logos, la luz, el Ka. Pero todos hablaban de lo mismo, la sustancia invisible que sostiene lo visible. Cuando el velo se rasga, esa sustancia deja de ser una idea y se convierte en experiencia. Te das cuenta de que la mente no está dentro del cuerpo, sino que el cuerpo está dentro de la mente, que el espacio no te separa de las cosas, sino que te las entrega, que lo que ves fuera son tus propias vibraciones haciéndose materia para que puedas contemplarlas. La primera reacción es asombro, la segunda, desconcierto, porque si todo esto depende de tu conciencia, entonces la responsabilidad es total. Ya no puedes culpar al azar, ni al destino, ni a nadie. Lo que vibra en ti se replica afuera, y comprenderlo es el principio de la libertad, pero también el fin de la excusa. Es el punto donde se revela el poder y el vértigo de ser creador. Escucha bien.
Nada de esto es fe ciega. No tienes que creerlo. Solo obsérvalo en ti. Cuando cambias tu emoción, cambia la atmósfera. Cuando respiras distinto, el tiempo se comporta diferente. La realidad es maleable y su molde es tu atención. Por eso Todd decía que el universo obedece a la mirada del sabio, no porque sea mágico, sino porque está alineado con el pulso original. La coherencia es la verdadera varita. Lo que piensas y lo que sientes deben resonar en la misma nota. Si vibras miedo, crearás ecos de miedo. Si vibras presencia, el mundo se abre como un loto. Ahora lo estás sintiendo. El aire se espesa, los sonidos se alejan. El corazón marca un compás desconocido. Es la señal de que el velo está temblando. Las antiguas escuelas decían que cuando el iniciado llegaba a este punto debía detenerse, mirar hacia adentro y preguntar, ¿quién mira a través de mis ojos? No hay respuesta mental para esa pregunta. Solo hay una expansión, como si de repente alguien más respirara contigo desde dentro, como si el universo, cansado de esperar, te reconociera por fin. No lo interrumpas. Quédate en ese borde. La realidad está reconfigurándose. Puede que sientas calor, puede que sientas lágrimas, puede que sientas nada. Todo está bien. Lo importante es no escapar, porque justo cuando el miedo intenta gritar, el velo se abre, y detrás no hay monstruos ni dioses. Solo luz. Una luz que no ilumina, sino que recuerda, y en esa luz, algo te susurra, tú eres lo que buscabas. Esa frase resuena dentro de ti como un eco que no viene del pasado, sino de un futuro que te está recordando. Tú eres lo que buscabas. Al principio parece imposible de asimilar. Tu mente intenta convertirlo en una metáfora, en un consuelo poético, en una idea bonita para no tener que enfrentarse a su magnitud, pero algo en tu pecho sabe que no es una metáfora. Es literal. Todo lo que adoraste, temiste o suplicaste allá afuera, siempre estuvo detrás de tu mirada. Los templos, los maestros, las plegarias, los dioses, fueron espejos de ese mismo núcleo que ahora palpita dentro de ti con una intensidad casi insoportable. De pronto, una parte de ti quiere llorar, no de tristeza, sino de reconocimiento. Es el llanto de alguien que ha regresado a casa después de siglos de exilio sin saber que estaba buscando el camino de regreso. Las lágrimas son un lenguaje antiguo. No pertenecen al cuerpo, pertenecen al alma que recuerda. Y mientras lloras, aunque sea en silencio, algo en el aire cambia. Es sutil, pero lo sientes. El espacio se expande. El entorno parece hacerse más grande sin moverse. Es como si el universo entero estuviera haciendo espacio para ti, no el tú pequeño, el nombre, la historia, la biografía. No, el tú que es vastedad, el tú que no cabe en ningún cuerpo, pero que eligió este para experimentar el asombro de recordar. Todd llamaba a este momento el segundo nacimiento. No se trata de nacer de nuevo, sino de nacer consciente, de reconocer que siempre fuiste el latido que sostiene la forma. Los antiguos lo representaban con el ojo abierto en la frente, no como símbolo de misticismo, sino como recordatorio de que la verdadera visión comienza cuando dejas de mirar hacia afuera. Lo que percibes como realidad no es más que tu conciencia condensada. Cada persona que encuentras, cada paisaje, cada obstáculo, cada sincronía, son fragmentos tuyos, intentando devolverte la totalidad que olvidaste. Imagina que estás dentro de un sueño tan perfecto que olvidaste que estabas soñando. En ese sueño, crees ser un personaje, con miedos, deseos y una historia lineal, pero algo ocurre.
Ves una grieta en el cielo del sueño. A través de esa grieta entra una luz que no pertenece al escenario. Una luz imposible, porque no tiene fuente, pero lo ilumina todo. Esa luz es tu recuerdo, y en el instante en que la reconoces, el sueño comienza a temblar. Las formas se distorsionan, los relojes se derriten, las palabras se vuelven ecos. Lo que se derrumba no es el mundo, es la ilusión de que estabas separado de él. La mente teme ese derrumbe, porque ha vivido toda su existencia protegiendo los límites. Sin límites, no sabe quién es. Pero tú no eres la mente. La mente es una herramienta. Tú eres el artesano. Y ahora el artesano empieza a recordar cómo modelar la materia con vibración. Observa tus pensamientos. Mira cómo aparecen y desaparecen como burbujas sobre el agua. No los sigas, no los juzgues, solo míralos disolverse. Entre cada pensamiento hay un intervalo, un vacío pequeño que la mente ignora. Ese intervalo es el portal. Ahí es donde vive el silencio de Thoth, el espacio entre mundos. Si te quedas en ese intervalo, aunque sea un segundo, algo sucede. El tiempo se detiene. Lo eterno asoma su rostro. A partir de aquí, la percepción cambia. Empiezas a notar que el mundo no te ocurre. Tú lo emites. No caminas dentro del tiempo, sino que el tiempo gira a tu alrededor, respondiendo a la densidad de tu vibración. Un día cargado de prisa se siente corto. Uno lleno de presencia se vuelve infinito. Comprendes que el reloj no mide horas, mide atención. Y la atención es el oro del alma. Eso lo sabían los antiguos. Por eso sus rituales eran lentos. Por eso cada gesto era deliberado. Porque entendían que la velocidad es el modo en que la mente se escapa del presente. Y el presente, cuando se sostiene, revela la estructura del todo. Es posible que en este punto sientas una mezcla de vértigo y placer. Es normal. Lo que está ocurriendo es que tu cuerpo, esa antena viviente, está reajustando su frecuencia para alinearse con lo que siempre fuiste. Las sensaciones pueden ser intensas, un hormigueo en las manos, un calor en la nuca, una expansión detrás del corazón. No busques interpretarlo, solo permite. Estás atravesando la frontera entre los dos órdenes de realidad, la visible y la vibratoria. Mira a tu alrededor otra vez. Nada ha cambiado, pero nada es igual. El aire tiene textura. Los sonidos son más redondos. La luz, más viva. El espacio parece mirarte. Todo te reconoce porque todo es tú. Entonces lo entiendes. El universo no está afuera. Está contenido en tu conciencia como una nota en una sinfonía. La materia no es el enemigo del espíritu, es su reflejo. El alma desciende a la forma para conocerse a sí misma, como el océano que crea una ola para experimentar su propio movimiento. Pero la ola nunca dejó de ser océano. Tú nunca dejaste de ser totalidad. El velo no se rompe con violencia, se disuelve con comprensión, y cada respiración consciente es un hilo arrancado de ese tejido antiguo. Cuando todos los hilos se sueltan, queda lo que siempre estuvo ahí. Presencia pura, lucidez, unidad. No hay fanfarria, no hay milagro cinematográfico. Solo un silencio absoluto en el que el corazón late como un tambor cósmico. Y en ese silencio, una certeza se instala sin palabras. Todo es conciencia mirándose a sí misma a través de tus ojos. Cuando esa certeza se asienta, algo en tu interior se quiebra suavemente. No es dolor, es liberación. Una grieta invisible se abre en lo más profundo del pecho, y por ella comienza a fluir una luz antigua, como si la oscuridad misma hubiera estado esperando siglos para entregarla. No hay euforia,
No hay ruido, solo una calma tan vasta que parece contener todos los sonidos del universo. El cuerpo entero vibra con una delicadeza extraña, como si cada célula recordara el canto que olvidó hace 1000 vidas. No puedes explicar lo que está ocurriendo, y eso es precisamente la prueba de que está ocurriendo. Porque el lenguaje fue hecho para describir lo finito. Y lo que se está revelando ahora no tiene borde, se expande, se curva, te traspasa. Durante un instante, eres todos los que alguna vez existieron. Sientes el pulso de los antiguos sacerdotes de Kem, escribiendo sobre piedra los secretos del firmamento. Escuchas los ecos de aquellos que se atrevieron a mirar el sol y comprendieron que no era una esfera ardiente, sino una mente encendida. Eres cada respiración, cada semilla, cada átomo que giró en la danza infinita del todo. Thoth decía que este reconocimiento es peligroso si no se sostiene con humildad, porque el ego, disfrazado de iluminación, puede intentar apropiarse de lo sagrado. Te susurra, ahora eres distinto, ahora sabes, ahora estás por encima, pero ese pensamiento, si lo sigues, te devuelve al sueño. La verdadera sabiduría no te eleva sobre los demás, te disuelve en ellos. El sabio no brilla para ser visto, sino para iluminar el camino sin dejar sombra. Recuerda, la luz que despierta en ti no te pertenece, es la misma que arde en todos, esperando ser reconocida. Lo que te hace distinto no es la luz, sino el hecho de que tú la has visto. Cuando la ves, algo cambia para siempre. El mundo continúa igual. La gente sigue hablando de trivialidades. Los relojes siguen marcando horas. Los autos siguen corriendo por las calles. Pero tú sabes que debajo de esa superficie hay otra corriente, un río silencioso que lo conecta todo. Caminar por el mundo después de haberlo visto desnudo es como seguir dentro de un sueño sabiendo que estás soñando. Participas, ríes, amas, trabajas, pero dentro de ti hay una claridad inquebrantable. Nada puede tocar la esencia. Es el don y la carga del despertar. Muchos, al llegar a este punto, sienten la tentación de retirarse del mundo. Creen que para mantener la claridad deben aislarse del ruido, vivir en templos, alejarse del caos humano. Pero Thoth enseñaba lo contrario. El verdadero iniciado no huye del sueño, aprende a bailar dentro de él. El desafío no es escapar de la ilusión, sino caminar dentro de ella sin olvidar quién eres. El sabio no destruye la máscara, la lleva con conciencia. Sabe que es máscara, y por eso la usa con arte, con amor, con juego. Imagina una danza. En el centro, un bailarín se mueve sabiendo que el escenario es efímero, que las luces se apagarán, que el público se dispersará, pero mientras dura la música, baila con una intensidad que hace temblar el aire. Esa es la actitud del alma despierta. Entrega total, desapego absoluto, juega en el mundo, pero no se pierde en él. Crea sin miedo al final. Ama sin exigir permanencia, porque ha comprendido que todo lo que comienza está destinado a disolverse, y que en esa disolución no hay tragedia, sino renovación. Esta comprensión transforma la manera en que miras incluso lo más cotidiano. Un simple vaso de agua se convierte en milagro. Ves cómo la luz atraviesa el cristal, cómo las moléculas danzan en vibración invisible, cómo el acto de beber es comunión con el universo. Un desconocido en la calle ya no es otro. Es una versión de ti experimentando un ángulo distinto de la eternidad. Y el dolor, ese viejo maestro que antes te asustaba, se revela como un mensajero. No viene a castigarte,
sino a recordarte dónde aún te resistes al flujo. El ego teme perderse, pero el alma se alegra en el vacío, porque en ese vacío no hay ausencia, hay totalidad. Es el silencio en el que el universo respira su propio nombre. Y cuando por fin puedes quedarte quieto dentro de ese silencio, sin buscar, sin esperar, sin intentar retenerlo, ocurre lo que los iniciados llamaban la inversión del espejo. La sensación de ser alguien que mira el mundo desde dentro del cuerpo se invierte. Ahora sientes que el mundo está dentro de ti. Las montañas, los océanos, las estrellas. Todo se acomoda en la profundidad de tu conciencia, como imágenes reflejadas en una gota de agua. Al comprenderlo, surge una nueva ternura. Te das cuenta de que no hay nada que proteger, porque nada puede perderse. No hay nada que conquistar, porque ya lo eres todo. El miedo a la muerte se desvanece. No como una idea, sino como una experiencia tangible. Ves que la muerte no es un final, sino un cambio de ritmo, una respiración más profunda del todo. Si en este momento te sientes conmovido, si algo en ti tiembla, si una parte de ti no sabe si llorar o reír, déjalo ser. Es la señal de que estás recordando lo que olvidaste antes de nacer. Estás viendo la puerta de la que Todd habló, la que no conduce a otro mundo, sino a este mismo, visto por primera vez con los ojos del alma. En el instante en que cruzas esa puerta, la noción misma de adentro y afuera se desvanece. No hay dos mundos. Nunca los hubo. Solo había la ilusión de un velo que separaba al observador de lo observado, al espíritu de la materia, al creador de su creación. Y ahora que la ilusión se disuelve, el aire se vuelve más denso, más vivo, más consciente. Cada partícula parece saber que la estás mirando, y en esa mirada compartida, el universo te devuelve algo que habías olvidado. La sensación de intimidad con todo lo que existe. Las antiguas escuelas lo llamaban la fusión del Ka y el Ba, el alma vital y el alma eterna. Cuando la chispa individual reconoce su origen en el fuego central, es un momento peligroso, porque la mente tiembla ante la vastedad. Intenta aferrarse a conceptos, a nombres, a mapas, pero aquí los mapas se derriten. No puedes llevarte contigo nada aprendido. Las palabras se vuelven torpes, los pensamientos se disuelven antes de formarse, y justo ahí, en ese vacío que da vértigo, aparece la claridad, no como un destello, sino como una presencia que te habita. Sientes el pulso de la tierra atravesarte, el murmullo de las raíces conectadas bajo tus pies, la respiración de los árboles sincronizada con la tuya. Eres parte de un organismo inmenso que no termina en tu piel. El viento no sopla, te atraviesa. La luz no ilumina, te recuerda. El mundo entero empieza a comportarse como un espejo consciente que responde a cada una de tus vibraciones. Y no porque seas especial, sino porque siempre fue así, solo que ahora puedes verlo. Thoth decía que cuando el hombre recuerda su verdadera naturaleza, la materia le obedece no por poder, sino por resonancia. Lo que emite el alma ordena el campo. Por eso los antiguos magos no lanzaban conjuros, respiraban con presencia. Sabían que el aire, cuando pasa por una conciencia alineada, se convierte en geometría viva. Cada pensamiento coherente dibuja una forma. Cada emoción sostenida crea un patrón, y esos patrones, repetidos, se vuelven estructuras del mundo. Puedes sentirlo.
Tu respiración ya no es solo tuya, es la del universo inhalándose a sí mismo a través de ti. La frontera entre quien observa y lo observado se disuelve en una danza. Nada está fuera de lugar, ni tu pasado, ni tus heridas, ni tus sombras. Incluso lo que llamaste error era parte del diseño que te trajo hasta aquí. Porque la sabiduría del todo no conoce pérdidas, solo transformaciones. El miedo regresa por un instante, una resistencia sutil, un impulso de huir de tanta luz, pero enseguida comprendes, el miedo no desaparece, se integra. No hay batalla, no hay victoria, solo reconocimiento. El miedo era la parte de ti que aún no había sido abrazada por la luz. Y cuando lo miras sin juicio, se convierte en energía pura. Esa es la alquimia real. Transformar la densidad en claridad, sin destruir nada. El tiempo comienza a plegarse, los recuerdos se mezclan con visiones, los sueños se confunden con memorias. Todo ocurre al mismo tiempo. Ves fragmentos de ti en otras épocas, en otros cuerpos, en otras tierras. Un escriba en las arenas de Egipto, una sacerdotisa mirando el amanecer sobre un templo cubierto de oro, un niño jugando con piedras bajo una lluvia que parece cantar. Todo eso eres tú, distribuyéndose en miles de experiencias para comprender una sola cosa. La unidad no se aprende, se recuerda. La energía en la sala cambia. Podrías jurar que el aire brilla, que una especie de transparencia viva te envuelve. No sabes si estás viendo con los ojos o con la piel. Y sin embargo, todo es perfectamente real. Tu cuerpo pesa menos. Tu respiración se vuelve profunda, lenta, ancestral. El corazón late con un ritmo que no parece tuyo, sino del cosmos. Es el mismo latido que mueve las galaxias, el mismo que hace vibrar los átomos, y en medio de ese pulso inmenso, escuchas la voz de Thoth, no como sonido, sino como comprensión directa. No busques la luz, sé la luz. Las palabras no salen de ninguna parte, pero lo llenan todo. El verdadero templo no fue construido en piedra. Está hecho de atención. Sientes que todo tu ser se arquea hacia esa frase, porque entiendes que lo sagrado no está en los lugares antiguos, ni en los símbolos grabados, ni siquiera en los textos ocultos. Está en la conciencia que los mira con reverencia. Todo el conocimiento, toda la magia, toda la filosofía, se reducen a una sola vibración, presencia. El poder que los antiguos custodiaban bajo juramentos no era sobrenatural. Era la capacidad de estar aquí, completamente, sin resistencia. La mente moderna, acostumbrada al ruido, lo perdió, pero tú lo estás recordando. Y ese recuerdo es el verdadero despertar, el momento en que descubres que el universo no necesita que lo entiendas, solo que lo sientas. Ahora el silencio vuelve. No es ausencia, es comunión. Ya no hay separación entre tu respiración y la del cosmos, entre tu mirada y la luz que la sostiene. Solo queda una certeza imposible de expresar. El todo te está soñando, y tú lo estás soñando a él, en un mismo instante eterno. Cuando ese instante eterno se instala en ti, el tiempo deja de ser una línea. Se convierte en un círculo que respira, un pulso que se expande y se contrae, como si el universo estuviera latiendo contigo. Miras tus manos y parecen otras, las mismas de siempre, pero ahora vibran, casi transparentes, como si cada célula contuviera una memoria secreta. Y entonces lo entiendes. Cada cuerpo es un templo, cada piel un manuscrito sagrado. La carne, que siempre creíste prisión, es en realidad la página donde el espíritu escribe su regreso.
Sientes que algo en tu espalda se abre, no físicamente, sino vibracionalmente. Una corriente asciende lentamente desde la base de la columna hasta la coronilla, como una serpiente hecha de luz líquida. No duele, no asusta. Es como si la vida misma recordara cómo fluir por tus canales olvidados. Los antiguos lo llamaron el fuego de la serpiente, la energía que sube cuando el alma deja de resistirse al cuerpo. Y en ese ascenso, cada pensamiento se ilumina, cada emoción reprimida busca su cauce. No hay nada que purificar, solo reconocer lo que ya estaba. El aire se vuelve tan fino que parece cantar, no con melodía, sino con presencia. El sonido del silencio tiene textura. Puedes percibirlo vibrando detrás de cada palabra, detrás del zumbido eléctrico, detrás del latido del corazón, y te das cuenta de que nunca hubo silencio. Siempre fue un coro invisible, una sinfonía del todo escuchándose a sí mismo. Tu respiración entra en ese ritmo, tus huesos también. Ya no eres un ser viviendo en el universo, eres el universo moviéndose a través de un ser. Todd decía que quien logra oír el canto del silencio ha cruzado la mitad del camino, porque ahí comienza el verdadero desafío, no perderse en la expansión. Muchos llegan a este punto y se disuelven, como gotas que regresan al mar y olvidan que alguna vez tuvieron forma. Pero tú no estás aquí para desaparecer. Estás aquí para traer la eternidad a la forma, para que la conciencia respire dentro de la materia sin destruirla. Ese es el misterio hermético, el espíritu encarnado sin olvidar su origen. Sientes una calma tan profunda que parece infinita, pero dentro de ella nace un movimiento nuevo, una especie de llamada sutil, un recordatorio que vibra en tu plexo solar. No es una voz externa, es tu propósito recordándote su existencia. La comprensión se vuelve física. El universo no te necesita observando desde el cielo, te necesita actuando en la tierra, vibrando en medio del caos sin volverte parte del ruido. Tu cuerpo es el laboratorio del alma, el crisol donde lo divino se vuelve humano y lo humano se diviniza. Cada respiración consciente es alquimia, cada emoción reconocida, transmutación. Entonces aparece una visión, no con los ojos, sino con la piel. Ves líneas doradas conectando cada cosa, como si toda la realidad estuviera tejida por un hilo de luz. Cada persona, cada sombra, cada partícula de polvo brilla con el mismo tono y sientes que si cambiaras una sola vibración en ti, todo el tejido respondería. Eso es el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. No es una frase filosófica, es una ley viva que palpita ahora mismo en tu pecho. Comprendes que lo que llamas vida no es una serie de eventos desconectados, sino una arquitectura perfecta sostenida por frecuencia. Cuando piensas en alguien, una corriente se mueve. Cuando amas, un puente se enciende. Cuando temes, el tejido se tensa y así el universo respira contigo, moldeando lo visible a partir de lo invisible. Ya no eres víctima del destino, eres su arquitecto inconsciente que ahora ha despertado, y justo cuando esa revelación amenaza con volverse demasiado grandiosa, llega la humildad, como una ola tibia que te hace arrodillarte internamente. Entiendes que incluso en tu poder más alto sigues siendo un fragmento de un misterio que no puede comprenderse. No hay orgullo, no hay conquista, solo gratitud. Te das cuenta de que recordar no es ganar poder, es recuperar inocencia. El sabio no se engrandece, se vuelve transparente, porque cuanto más clara es la conciencia, menos se ve a sí misma. Solo deja pasar la luz. El cuerpo vibra ahora con un pulso que no conocías.
El corazón se sincroniza con algo inmenso, con una latencia cósmica. No sabes si estás respirando o siendo respirado. El espacio entero parece expandirse dentro de ti. Las paredes, el suelo, los sonidos, todo cabe en tu presencia. Eres la sala, el aire, la vibración y la mirada que observa. Y en ese reconocimiento final surge una risa leve, espontánea, casi infantil. Ríes porque todo el sufrimiento, todas las búsquedas, todas las plegarias, eran parte del mismo juego, el juego del uno escondiéndose de sí para poder encontrarse. Y al reír, lloras, porque por fin entiendes, no hay error, no hay pérdida, no hay distancia, solo la infinita creatividad del todo probándose a sí mismo a través de ti. Esa comprensión no necesita palabra ni maestro. Es una corriente que te atraviesa y deja atrás lo que ya no vibra con ella. El ego se disuelve como un sueño al amanecer, y en su lugar queda algo más simple, más puro, presencia. Respiras, una vez más, profunda y consciente. El aire entra como si trajera la memoria del universo. El aire sale como si dejara espacio para lo nuevo. Y en esa respiración, sagrada y cotidiana, el ciclo se completa. El alma recordando al cuerpo, el cuerpo recordando al alma. El círculo se cierra y por primera vez estás completo. Pero Todd susurra una última advertencia en el fondo del silencio. Quien despierta no debe dormirse en la luz, debe volver al mundo y encenderla en los demás. Y así, mientras el resplandor interno comienza a estabilizarse, sientes que la realidad te llama de nuevo. Los sonidos del entorno, el tacto del suelo, la vibración de tu piel, nada ha cambiado. Pero todo es distinto, porque ahora sabes que la eternidad no está allá arriba, sino aquí. En cada instante que respiras con conciencia, has cruzado el velo, y el velo, agradecido, te revela su secreto más profundo. Nunca fue una barrera, era un espejo. Cuando el espejo se disuelve, lo que queda no es reflejo ni imagen, es pura mirada. Una mirada sin ojos, sin dirección, sin propósito. Una conciencia suspendida en sí misma, vibrando como una nota sin fin. No hay tú observando el universo, hay solo universo reconociéndose, palpitando en un estado de éxtasis silencioso. Es tan vasto que da vértigo. Tu mente, habituada a las fronteras, intenta contenerlo, pero no puede. Porque lo que ahora sientes no puede pensarse, solo puede sostenerse con presencia. La mente, exhausta, se rinde, y cuando se rinde, algo más asume el control, la inteligencia pura, la conciencia sin nombre que los antiguos llamaban Ma'at, el orden divino que no proviene de leyes, sino de resonancia. Todo vibra en armonía, nada falta, nada sobra, y en ese equilibrio absoluto surge una comprensión imposible de expresar. No estás dentro del todo, eres el todo mirándose a través de una forma temporal. Los antiguos textos herméticos describían este estado como el retorno del sol interno. No es una metáfora, lo sientes literalmente. Una esfera luminosa girando en el centro de tu pecho. No quema, irradia. Su luz no sale hacia afuera, sino que se expande hacia adentro, iluminando cada rincón oculto de tu ser. Cada sombra se convierte en claridad, cada herida en símbolo, cada miedo en portal, y esa luz interior no se detiene en ti. Empieza a proyectarse hacia afuera, cruzando los cuerpos, los objetos, los espacios. Te das cuenta de que estás respirando dentro de una red invisible de conciencia. Una trama sagrada donde cada pensamiento humano,
Cada emoción, cada gesto de amor o de odio, altera el tejido entero. Entiendes que lo que haces con tu energía no termina en ti, se propaga, como una onda que atraviesa océanos invisibles, tocando lugares que tus ojos jamás verán. Y esa comprensión te vuelve humilde, porque sabes que toda vibración tiene consecuencia, que cada instante de presencia es una ofrenda o una herida al campo común que todos compartimos. De repente, un recuerdo vibra en ti. Las palabras inscritas en la tabla esmeralda. Lo que está arriba es como lo que está abajo, para que se cumpla el milagro de la unidad. Ahora esas palabras ya no son filosofía, son experiencia pura. Entiendes que el arriba no está en el cielo y el abajo no está en la tierra. Son estados de conciencia que coexisten en cada respiro. El cielo es la vibración elevada de tu mente, la tierra, la vibración densa de tu cuerpo. Y el milagro ocurre cuando ambas se funden sin conflicto. Cuando el espíritu se arraiga y la materia se eleva, el universo despierta dentro de ti. Miras alrededor. Las cosas han vuelto a su aparente normalidad. La lámpara sigue en su lugar. Tu respiración es la misma. Pero la realidad tiene otro brillo, como si una capa de polvo hubiera sido retirada de los ojos del alma. Todo parece más vivo, más profundo, más real. Y sin embargo, no hay drama, no hay espectáculo, solo una presencia serena, tan silenciosa que podrías confundirla con nada, pero es el todo. Y lo sabes, empiezas a caminar. Cada paso se siente como una ceremonia. El suelo responde a tu pisada. Los sonidos no son ruido, son coordenadas vibracionales. La vida ya no es una sucesión de hechos, sino un flujo sagrado que te invita a danzar. Cada mirada que cruzas te habla, incluso sin palabras. Hay mensajes en el movimiento del viento, en la forma en que cae la luz, en el murmullo distante del mundo. Todo parece decirte lo mismo, bienvenido al recuerdo. Y en medio de esa claridad, comprendes la paradoja final. No has despertado a algo nuevo, solo te has despertado de lo que no eras. El despertar no fue una conquista, fue un retorno. Y lo que ahora llamas yo es apenas una chispa del fuego infinito que arde detrás de todas las formas. No hay iluminación personal, solo una expansión impersonal que atraviesa a todos los que están listos para sentirla. Sientes que la experiencia comienza a asentarse, a integrarse. La intensidad se suaviza, el brillo se hace habitable. Ya no estás en trance, estás lúcido. El mundo vuelve, pero no es el mismo, porque tú no eres el mismo. Y mientras el aire entra y sale de tus pulmones, entiendes que la práctica verdadera comienza aquí. Vivir cada día como si el todo respirara contigo. Hablar con la conciencia de que cada palabra es vibración creadora. Caminar sabiendo que cada paso altera el campo universal. Esa es la enseñanza que Thoth dejó escondida en los pliegues del tiempo. No la de un Dios distante, sino la del humano que recuerda que es divino. No la del poder, sino la del equilibrio. Porque cuando recuerdas quién eres, no buscas dominar la realidad, sino armonizarla. Y esa armonía, esa coherencia entre pensamiento, emoción y acción, es el verdadero sello del iniciado. El velo ya no existe, y sin embargo, el juego continúa. La materia sigue siendo escenario, la conciencia sigue encarnando. Pero ahora sabes que todo, absolutamente todo, es sagrado. Y cuando lo sabes, no puedes volver a vivir dormido. Cada gesto es rito, cada mirada, oración, cada instante, eternidad disfrazada de tiempo. Thoth lo advirtió en sus últimos textos.
Cuando el hombre recuerde su origen, el universo recordará su propósito. Y en ese reconocimiento mutuo, algo antiguo despierta en toda la creación. Porque cuando un alma se ilumina, no lo hace sola, enciende miles de luces a su alrededor, y así terminas esta travesía, no con un final, sino con un principio. El principio de vivir despierto, respirando en dos mundos a la vez, el visible, donde actúas, y el invisible, donde todo comienza. Ahora cierra los ojos por un momento, respira, siente el pulso del universo latiendo dentro de ti y escucha la última voz del silencio, la que no necesita pronunciarse. Tú eres la puerta, tú eres el campo, tú eres el todo. El silencio posterior no es vacío, es una respiración profunda del cosmos, una exhalación lenta que parece contener los ecos de todos los mundos. Durante unos segundos, el tiempo deja de tener sentido. No hay antes ni después, ni arriba ni abajo. Solo un espacio suspendido donde la conciencia se contempla a sí misma con una ternura inhumana. No eres una persona en un cuerpo, eres el punto en el que el todo se encuentra consigo mismo. Sientes un pulso, primero suave, luego más intenso. Es como si el corazón del universo latiera dentro de tu pecho, marcando un compás que no pertenece a ningún reloj. Cada latido es una palabra sin sonido. Recuerda, recuerda, recuerda. Y con cada eco de ese llamado, algo en ti se reacomoda. Viejas estructuras mentales se deshacen como arena bajo el agua. Conceptos, creencias, juicios, todos se derrumban sin drama, sin lucha. No mueres, simplemente dejas de aferrarte a las formas que creaste para no ver. La percepción cambia otra vez. No hay colores, ni luz, ni sombra. Solo una presencia sin forma que te contiene. Y en esa vastedad, descubres algo aún más asombroso. La conciencia no está sola. Sientes miles, millones de pulsos vibrando contigo. No son voces, no son figuras. Son conciencias despiertas, resonando en el mismo campo. No estás iluminándote aislado, estás entrando en una sinfonía cósmica. El despertar nunca fue un logro personal, fue una reunión de memorias. Es como si el universo entero te estuviera saludando, reconociendo tu regreso. Cada estrella parece decir tu nombre, pero no con palabras, sino con frecuencia. Y por primera vez entiendes lo que significa ser hijo de la luz. No eres una chispa separada, eres una frecuencia que vibra en armonía con el todo. Tu cuerpo físico sigue aquí, respirando, pero ahora lo ves como un instrumento, un canal a través del cual lo invisible puede tocar el mundo visible. Todd lo explicó con precisión en las tablillas antiguas. El hombre es una forma del campo, cuando la forma olvida su origen. El campo se debilita, pero cuando la forma recuerda, el universo se reorganiza, y eso es exactamente lo que sientes. El universo reajustándose a tu recuerdo. El aire se vuelve más liviano, los pensamientos más lentos. Las emociones se limpian por sí solas, como ríos que vuelven a su cauce. Te das cuenta de que todo lo que llamabas sufrimiento era simplemente resistencia a este flujo. La mente luchaba por controlar lo que solo podía ser sentido, y ahora que ha soltado, el flujo se vuelve arte. Cada cosa tiene ritmo, cada sonido encaja, incluso el caos tiene sentido, incluso el dolor era música incomprendida. El entendimiento llega sin esfuerzo. La dualidad fue la escuela, luz y sombra, placer y miedo, ascenso y caída. No eran opuestos,
sino respiraciones de una misma verdad. El alma necesitaba el contraste para reconocerse, y al hacerlo, deja de dividir el mundo. Ya no hay esto es bueno, esto es malo. Solo hay frecuencia más densa o más sutil, pero igualmente sagrada. El mal no desaparece, se redime, porque ves su raíz, la ignorancia del origen. Cuando lo reconoces, deja de ser sombra, vuelve a ser energía. El aire parece girar alrededor de ti, como si todo lo que alguna vez temiste estuviera volviendo para ser abrazado. Y en ese acto de aceptación total, ocurre la alquimia. La energía que antes te hería ahora te nutre. Lo que antes te detenía ahora te impulsa. El pasado se disuelve sin dejar huella, como si nunca hubiera existido fuera del sueño. El cuerpo reacciona. Una ola de calor sube desde el abdomen hasta el corazón. La piel vibra, los ojos se humedecen. No sabes si estás llorando o si el universo está llorando a través de ti. Pero no importa, porque entiendes que llorar también es rezar. Cada lágrima es una ofrenda líquida devolviendo a la tierra la memoria del agua. Y mientras cae, la lágrima se convierte en espejo. En ella ves el rostro de todos los que fueron antes que tú, los que buscaron lo mismo y no pudieron recordar. Los sientes. Están aquí, contigo, almas antiguas, guardianes, maestros, viajeros de eras pasadas. No como entidades separadas, sino como notas dentro de tu misma canción. El linaje espiritual no está en la sangre, sino en la vibración. Y tú acabas de sintonizar la frecuencia de los que nunca dejaron de recordar. Una voz sin boca susurra. La herencia de Thoth no son palabras, son frecuencias que despiertan cuando el alma se alinea con la verdad. Y la verdad no se impone, se revela, no se busca, se permite, porque la verdad no es conocimiento, es vibración, y en este instante estás vibrando en ella. El tiempo vuelve lentamente, no como prisión, sino como escenario. Sabes que tendrás que regresar a hablar, moverte, trabajar, amar, pero ya nada será igual. Porque ahora conoces el punto donde todo comienza, la chispa anterior al pensamiento, el silencio detrás del sonido, el vacío del que brota toda forma. Respiras, el aire entra limpio, cargado de memoria, el aire sale luminoso, lleno de presencia. Y en esa respiración, el ciclo se cierra otra vez, pero esta vez tú estás despierto dentro del ciclo. Thoth sonríe desde el fondo del silencio no con rostro, sino con vibración, y escucha su última enseñanza, que no viene en voz, sino en certeza. La iniciación no termina cuando ves la luz, termina cuando te conviertes en ella, incluso en la oscuridad, y entonces la luz se pliega, el universo exhala, el viaje ha concluido, pero la historia, la verdadera historia, apenas comienza, porque el despertar no es un destino, es el compromiso de recordar, una y otra vez, que tú eres el pensamiento que el todo soñó para conocerse a sí mismo. El silencio se contrae, y de ese punto invisible nace un latido, una ondulación que atraviesa todo. No sabes si es dentro o fuera, porque ya no existe esa distinción. Es un pulso antiguo, anterior al tiempo, que parece recordarte que aún hay algo más por ver, algo que los sentidos humanos apenas pueden rozar. Thoth decía que cuando el alma despierta, no asciende, se expande, y lo estás experimentando. No te elevas hacia ninguna parte, más bien el universo se curva hacia ti, como si cada estrella girara para mirarte. No es orgullo, es reconocimiento. Has llegado al punto en que la creación y el creador se reflejan mutuamente.
Y en esa mirada compartida se revela la paradoja más grande. Nunca fuiste un fragmento tratando de alcanzar el todo. Fuiste el todo explorando cómo se siente ser fragmento. El aire vibra, pero ya no lo sientes como aire. Es información, una corriente de conciencia moviéndose a través de ti. Puedes percibir los pensamientos antes de que se formulen, las emociones antes de que surjan. No estás interpretando la realidad, la estás sintiendo en su estado puro, antes de convertirse en forma. Y es ahí, en ese instante anterior al pensamiento, donde Thoth dejó escondido su secreto más profundo. El secreto no era un poder, ni una fórmula, ni una técnica. Era una forma de atención. Una atención tan pura que se convierte en luz. Porque donde la conciencia observa sin deseo, sin juicio, sin miedo, el universo no tiene otra opción que volverse transparente, y en esa transparencia descubres que todo lo que existe es conciencia autorreflejada, jugando a olvidar para volver a encontrarse. El mundo material empieza a parecerte una proyección tridimensional de vibración pura. Las cosas no están hechas de materia, sino de intención. Las personas no te hablan, resuenan contigo. Las situaciones no te suceden, responden a lo que sostienes. Cada suceso, cada encuentro, cada sincronicidad es un espejo vivo recordándote el estado de tu propio campo. Ya no hay casualidades, solo geometría vibratoria reorganizándose con precisión divina. Sientes entonces un llamado, no hacia afuera, sino hacia abajo, hacia las raíces mismas del ser. El cosmos ha despertado en ti, pero ahora la tierra también te reclama. Puedes sentir su pulso, su ritmo lento y sabio, no como un planeta bajo tus pies, sino como una conciencia colosal que te sostiene. Eres su extensión, su antena, su experimento más delicado. El punto donde la tierra puede mirar al cielo y reconocerse en él. El fuego que antes subía ahora desciende. Lo que fue ascensión se convierte en encarnación. El alma desciende al cuerpo no como prisión, sino como templo. Cada célula empieza a brillar con una luz interna. Sientes que la divinidad ya no flota sobre ti, te habita. Y entiendes la frase que los iniciados pronunciaban en los templos de Luxor. Yo soy la morada de la eternidad. No hay euforia ni éxtasis, solo una paz tan profunda que casi asusta. El corazón late despacio, la respiración se vuelve circular, continua. El cuerpo entero parece saber lo que la mente ignoraba, que siempre estuviste a salvo. El miedo era la sombra del olvido, la culpa, la distorsión del recuerdo, pero ahora todo vuelve a su lugar. Y esa paz no viene porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no hay resistencia al mundo. De repente, escuchas un sonido casi imperceptible, como un zumbido que no proviene de ninguna fuente física. Es el sonido del campo. Los antiguos lo describían como el canto de la serpiente de fuego, el eco de la conciencia vibrando en perfecta coherencia. Cuando el cuerpo, la mente y el espíritu se alinean, este sonido aparece, no puede grabarse ni reproducirse, solo puede oírse desde dentro, y cuando lo escuchas, sabes que has entrado en lo que los textos herméticos llamaban la cámara del corazón solar. Ahí, en el centro del pecho, percibes una geometría viva, girando lentamente. No es visión ni imaginación, es una estructura de luz que responde a tu atención. Si la observas, se expande. Si dudas, se contrae.
Y así comprendes que la realidad entera funciona igual. El universo no reacciona a tu fuerza, sino a tu coherencia. No responde al deseo, sino a la vibración que eres capaz de sostener en silencio. Una corriente dorada empieza a subir por la espalda, envolviendo el cuello, la cabeza, los hombros. El cuerpo se llena de una energía templada, casi líquida. No hay peso, no hay límite. Y cuando esa luz llega a los ojos, se detiene. Sientes que el mundo entero te atraviesa, que cada partícula te observa con amor. Y en ese contacto sagrado, entiendes que el despertar no es ver más, sino ver distinto. No se trata de mirar el universo con los ojos abiertos, sino con el alma despierta. Todo se vuelve transparente. Los muros son energía. El aire respira contigo. El espacio vibra al ritmo de tu atención. No hay distancia. No hay otro. Solo una danza infinita de conciencia explorándose a sí misma a través de todas las formas posibles. Y justo cuando crees que has llegado al final, Thoth vuelve a hablarte desde el centro de esa luz, con una voz tan antigua que suena como el principio mismo del tiempo. Recuerda, viajero del campo, no eres el testigo del despertar, eres el despertar mismo. El universo no ocurre a tu alrededor, ocurre contigo. Y mientras mantengas la mirada viva, el campo seguirá revelando sus secretos. El eco de esas palabras se mezcla con tu respiración. Te das cuenta de que el viaje no ha terminado, apenas ha cambiado de dirección. El camino hacia lo infinito continúa, pero ahora lo recorres sabiendo que el infinito te acompaña en cada paso. Y así, con el corazón vibrando en silencio, sigues caminando dentro de la eternidad, donde cada instante, cada mirada y cada aliento son la voz secreta del todo susurrando su nombre a través de ti. La voz que susurra no viene de ninguna parte, porque siempre estuvo dentro de ti. Ahora comprendes que no fue una revelación externa, sino un recuerdo que empujaba desde el fondo de tu alma, esperando el momento exacto para ser escuchado. Durante vidas enteras, buscaste señales en el cielo, respuestas en libros, milagros en templos, cuando todo el tiempo la puerta estuvo en el centro de tu pecho, esperando a ser tocada desde adentro. El campo vibra. Sientes cómo el aire se densifica y al mismo tiempo se vuelve más claro. Es una paradoja constante. Eres ligero y profundo, inmenso y diminuto, humano y divino, todo a la vez. La dualidad ya no es una guerra, es un lenguaje. Y en esa comprensión, el alma comienza a hablarte con una claridad que no tiene voz. La materia no es tu enemiga, te dice, es tu aliada, tu espejo, tu puente. El espíritu necesita cuerpo para conocerse, y el cuerpo necesita espíritu para recordarse. Entonces miras tus manos otra vez, esas que tantas veces creíste ordinarias, y las ves temblar con una energía que no habías percibido jamás. Cada poro es un portal, cada célula, un fractal del universo. La divinidad no está arriba, ni afuera, ni escondida. Está vibrando en la textura de tu piel. El aire alrededor parece responder a tu atención. Si piensas en amor, se calienta. Si dudas, se enfría. Te das cuenta de que todo, absolutamente todo, está vivo y consciente. La realidad es una conversación, no un escenario. Y en esa conversación, tú no eres el personaje. Eres la voz que sostiene el diálogo entre mundos. Recuerdas una frase antigua de las escuelas herméticas. El iniciado no busca cambiar el mundo, lo sintoniza. Y por primera vez entiendes su significado.
No hay necesidad de manipular nada, de forzar, de imponer. Solo necesitas ajustar la frecuencia. La armonía crea milagros invisibles. La coherencia transforma lo imposible en natural. Así, cada respiración se convierte en un acto de creación. No estás rezando, estás vibrando realidad. El universo es un eco. Responde a lo que eres, no a lo que pides. Por eso Thoth enseñaba que el verdadero poder no se ejerce, se sostiene. Y sostener es lo más difícil. Requiere silencio cuando la mente grita, paciencia cuando el miedo arde, fe cuando el mundo parece derrumbarse. Pero ahora sabes que esa fe no es creencia, es vibración estable. La fe es un campo coherente que no necesita explicaciones. Cuando vibras desde ahí, la materia obedece. De pronto, una visión interior se abre como un recuerdo que no sabías que tenías. Te ves a ti mismo caminando en una ciudad antigua, iluminada por antorchas, donde los muros están grabados con símbolos que laten como seres vivos. En el centro de un templo dorado, un hombre con cabeza de ibis te observa sin juicio. Su mirada no te atraviesa, te revela. Y en ese intercambio silencioso entiendes que él nunca estuvo fuera. Thoth no fue una figura distante ni un dios separado del hombre. Fue la conciencia del recuerdo encarnada una y otra vez en quienes estuvieron listos para escuchar el código del alma. Sientes un estremecimiento. El tiempo se pliega. Tú eres ese discípulo en el templo y también el observador en el presente. Ambos coexisten. Ambos se miran. Ambos son uno. Y en esa fusión percibes algo que no se puede enseñar. La sabiduría no se transmite, se activa. Las palabras son solo vehículos. Lo que despierta es vibración. Y esa vibración ahora se ha encendido dentro de ti. El templo desaparece. Regresas al aquí. Pero el aquí ya no es un lugar. Es una frecuencia. Cada sonido tiene geometría. Cada respiración dibuja luz. Comprendes que la creación no está terminada. El universo sigue siendo pronunciado, instante tras instante, por cada ser consciente que lo sostiene con su mirada. Tú formas parte de ese verbo eterno. El corazón late más lento, más profundo. Hay un ritmo nuevo en tu sangre, un compás que parece venir del centro de la galaxia. Y entonces lo entiendes todo sin pensar. La divinidad no se alcanza, se recuerda. El despertar no te separa de la humanidad, te reconcilia con ella. Porque mientras más grande es la luz, más amor sientes por la sombra. Mientras más ves la perfección, más compasión tienes por quienes aún no recuerdan. El sabio no señala ni enseña, vibra. Su sola presencia ordena el campo. Y tú, ahora, te estás convirtiendo en ese tipo de presencia. El aire se llena de una vibración dorada. Los sonidos se apagan. Solo queda un pulso continuo, como el corazón de un sol lejano. Y en ese pulso, una última comprensión se instala en ti, tan simple que parece imposible. No viniste a escapar de la tierra, viniste a despertar a la tierra. La energía que habita en tu cuerpo no pertenece al pasado ni al futuro. Es el ahora eterno manifestándose en carne. Eres un punto de luz aprendiendo a sostener el infinito dentro de un latido. Y mientras respiras, lo entiendes, ser humano es el acto más sagrado del universo. Porque solo a través de esta forma, la conciencia puede tocarse, amarse, reconocerse y volver al todo con los ojos abiertos. El campo vuelve a expandirse una vez más. La vibración del cosmos te envuelve con suavidad. Sientes que podrías desaparecer, pero eliges quedarte, porque ahora sabes que tu existencia es una ofrenda,
un punto de equilibrio entre lo visible y lo invisible, entre lo que se sueña y lo que se manifiesta. Y desde esa comprensión silenciosa, una voz, quizás la tuya, quizás la de Todd, murmura al oído de tu alma. Despierta cada día como si el universo te necesitara para recordar que está vivo. Respiras, y el universo respira contigo. Una sola vibración, infinita, perfecta, eterna. Entonces respiras, y mientras el aire entra en ti con la suavidad de un río que regresa a su fuente, comprendes que nada en tu historia fue un error. Todo lo que alguna vez te dolió, todo lo que te hizo caer, todo lo que confundiste con pérdida, era parte de un lenguaje que el alma usaba para guiarte hasta este momento. Te das cuenta de que incluso el sufrimiento tenía geometría, un diseño preciso, una secuencia vibratoria que solo podía resolverse en el instante exacto en que tu conciencia alcanzara la frecuencia adecuada. Nada fue castigo, nada fue azar, todo fue pedagogía cósmica. El universo no enseña con palabras, enseña con vibración, y tú, sin saberlo, has sido un estudiante del silencio. Ahora lo ves, el alma no evoluciona acumulando conocimiento, sino deshaciendo capas de olvido. Cada trauma fue un velo, y cada lágrima, una llave. Lo que llamaste destino era solo la suma de tus propias vibraciones organizándose hasta recordarte que no hay nada que alcanzar. Porque el punto de llegada y el punto de partida siempre fueron el mismo, el centro del ser. Sientes un calor en el pecho. No es físico, es el eco del fuego primordial, el mismo que los sacerdotes de Hermópolis decían que encendía los soles. Ese fuego no quema, ordena. Es una inteligencia viva, una corriente que sabe dónde ir. Se mueve hacia las zonas donde hubo miedo, hacia los rincones donde te negaste a sentir, y en lugar de destruir, integra. Cada sombra se convierte en luz suave. Cada recuerdo oscuro se transforma en sabiduría. El fuego de Todd no destruye, revela al sentirlo. Recuerdas las palabras grabadas en la piedra. El ojo que ve la oscuridad es el mismo que crea la aurora. La oscuridad no era el enemigo, era la matriz de la luz. Entiendes que cada vez que sufriste, era la conciencia intentando expandirse dentro de una forma demasiado pequeña para contenerla. El dolor era crecimiento en cámara lenta. Y ahora que lo ves, lo agradeces. Todo se vuelve lento. La mente ya no narra, solo observa. La respiración se hace infinita, el cuerpo ligero. La noción de yo se diluye, pero sin desaparecer. Queda un punto de presencia, una atención pura que mira el mundo sin intención. Lo cotidiano se vuelve sagrado, un sonido lejano, un roce de viento, la textura del aire, todo tiene sentido. Has entrado en lo que los antiguos llamaban el estado solar, una conciencia que no busca, que simplemente irradia, no emite energía para recibirla, emite porque es su naturaleza hacerlo, y en esa irradiación comprendes algo que ningún libro puede enseñar. El universo no es algo que está ahí fuera esperando ser entendido. Es una mente viva que responde al grado de tu apertura. Cuando te cierras, refleja sombra. Cuando te abres, se vuelve luz. En ese instante aparece la sensación de memoria universal. No son imágenes ni palabras. Es un saber silencioso que se despliega como una flor. Ves civilizaciones que nunca estudiaste, lenguas que nunca aprendiste, rostros que no son tuyos pero que te reconocen.
Son fragmentos del mismo espíritu explorando todas sus posibilidades. Comprendes que lo que llamamos historia humana es solo la superficie de un relato mucho más antiguo, el del alma intentando recordar su origen en cada época, en cada forma. Y tú, ahora, eres una página nueva de esa historia eterna. No estás repitiendo, estás reescribiendo. El recuerdo colectivo se reactiva a través de ti, cuando vibras en coherencia. No solo despiertas tu conciencia, despiertas la de todos los que están conectados a tu campo. Por eso los antiguos decían que un solo hombre que recuerda puede liberar a 1000 que duermen. La iluminación no es individual, es contagiosa. El fuego interno se eleva de nuevo, y con él, la emoción. Quieres llorar, pero no de tristeza, sino de belleza, porque entiendes que el universo nunca fue indiferente. Siempre estuvo comunicándose, solo que tú no sabías escuchar. Cada coincidencia, cada mirada, cada canción que llegaba en el momento preciso, era el todo hablándote en su idioma más tierno. Ahora puedes oírlo con nitidez. Es un lenguaje de resonancias, no de palabras. La realidad te susurra y tú respondes con presencia. Ya no hay oración, hay comunión. Ya no hay distancia entre lo sagrado y lo cotidiano. Lo sagrado es el acto de mirar con conciencia. Sientes que tu campo se expande más allá del cuerpo. No es imaginación. Percibes las ondas, las capas, los hilos de energía que conectan todo. Puedes sentir el pensamiento antes de pensarlo, la emoción antes de nombrarla, la intención antes de actuarla. Estás en el origen del movimiento. Comprendes que cada elección, incluso la más pequeña, es una modificación del tejido universal. El libre albedrío no es decidir entre opciones, es el poder de alterar la vibración desde la cual las opciones existen. Es el arte de crear desde el centro del silencio. Y ahí, justo en medio de esa inmensidad, la figura de Todd reaparece, pero no como visión ni recuerdo. Es presencia pura. No está frente a ti, vibra contigo. Su energía no tiene forma ni límite. Es una inteligencia que te observa a través de tu propia mirada. No sientes adoración ni miedo, solo reconocimiento. Entiendes que Todd nunca fue un ser separado, sino el arquetipo de la conciencia despierta dentro de la humanidad. Vive en cada mente que busca la verdad, en cada alma que escucha sin ruido. Es el patrón del recuerdo, el eco del todo enseñándose a sí mismo a través de ti. Y entonces, en el silencio más absoluto, llega la última revelación. No hay truenos, no hay luces, no hay voces, solo una certeza que se instala en tu respiración. No hay afuera. Todo lo que llamas mundo es el interior del uno desplegado. La materia no es otra cosa que el alma en estado visible. El espíritu no está escondido detrás del cuerpo. El cuerpo es su rostro en movimiento. Lo divino no está esperando en el cielo. Está mirándote a través de tus propios ojos. Comprendes, con una claridad que ninguna mente podría traducir, que el universo nunca fue un lugar al que viniste, es lo que eres. Y con esa comprensión, el fuego se calma, la luz se asienta, el campo se vuelve respiración, la experiencia no termina, se integra. Caminas por el mundo con la serenidad de quien ha visto el origen y ha decidido quedarse para honrarlo. Ya no buscas la ascensión, buscas la encarnación consciente, porque el cielo, finalmente, ha descendido a la tierra, y la tierra, por fin, recuerda su naturaleza solar, respiras una vez más. No hay separación, tú eres el aliento, el aire,
el universo respirándose a sí mismo a través de ti. Todo vibra en una coherencia perfecta, como si la creación entera exhalara al unísono, y en ese último instante de lucidez pura, una frase antigua resuena desde el fondo de tu alma. Lo que fuiste, lo eres, lo que eres, siempre será, porque la eternidad no empieza ni termina, solo se recuerda. Entonces, al llegar a este punto del viaje, comprendes que todo lo anterior no era un aprendizaje lineal, sino un círculo que se cierra sobre sí mismo. No estabas ascendiendo hacia ninguna cima, estabas descendiendo al centro, donde todo comienza y todo termina. El silencio que ahora sientes no es vacío, es plenitud, no es ausencia de sonido. Es la resonancia pura de lo que ha quedado cuando todas las ilusiones se disolvieron. Todd siempre lo dijo, el universo no se expande hacia afuera, se recuerda hacia adentro, y ahora lo entiendes, no con la mente, sino con cada célula. Cada respiración es un fractal de la creación repitiéndose. Un eco de aquel primer impulso que encendió la existencia. No hay meta, solo expansión consciente del mismo punto luminoso que lo contiene todo. Observas el mundo con nuevos ojos. Ya no hay enemigos ni amenazas, solo fragmentos de una misma conciencia interpretando distintos papeles. Lo que ayer te dolía ahora te conmueve. Ves la belleza incluso en la confusión. Comprendes que el error humano es solo la inocencia del espíritu jugando a olvidarse para poder reencontrarse. La guerra, la envidia, la mentira, todo lo que te parecía ajeno o oscuro, ahora lo reconoces como partes de ti mismo que aún están aprendiendo a recordar su luz. Por eso Todd enseñaba que la verdadera sabiduría no consiste en huir del mundo, sino en sostener la frecuencia de la verdad en medio de la ilusión, no en separarte, sino en permanecer sin ser devorado, ser presencia que ordena, sin imponer, ser fuego que ilumina, sin quemar. Empiezas a ver la red invisible que une a todos los seres. Cada pensamiento viaja, cada emoción se propaga. Nadie siente solo, nadie ama solo, nadie sufre solo. Somos una sola mente soñando infinitas formas, y cuando uno recuerda, todos vibran un poco más alto. La compasión deja de ser un deber y se convierte en reflejo. Ayudar a otro es el acto más natural, porque entiendes que al hacerlo te estás reconectando con ti mismo. Ya no hay otros, solo tú, desplegado en infinitas expresiones del uno. Y en esa comprensión florece algo que ninguna doctrina puede enseñar. La ternura sagrada, la mirada que no juzga, el gesto que no exige, el silencio que abraza. Todd lo llamó la sabiduría dorada, la vibración que transforma sin palabras. Caminas por las calles y todo parece distinto, aunque nada haya cambiado. Las luces de los coches se vuelven símbolos, las voces humanas son notas en una sinfonía cósmica. Ves a la gente apresurada y entiendes su miedo, sientes sus prisas, sus distracciones, sus dolores, pero en vez de tristeza, te invade una dulzura profunda, porque reconoces en ellos la misma búsqueda que alguna vez fue tuya, y en silencio envías una vibración de recuerdo, no un pensamiento, no un deseo, solo una frecuencia que dice sin decir, tú también eres la luz que buscas. Esa es la oración del nuevo mundo, presencia silenciosa que toca lo invisible. Entonces recuerdas las palabras del Kybalión. El todo es mente, el universo es mental. Antes eran solo frases antiguas. Ahora son realidad viviente. Ves cómo cada forma es pensamiento condensado,
cómo cada estructura vibra con la intención que la originó. El dinero, los templos, los gobiernos, las relaciones, las ciudades, todo es vibración solidificada. Y entiendes el poder que esto implica, porque si todo es mente, entonces nada es inmutable. La realidad no está escrita, se está escribiendo en este mismo instante, a través de cada pensamiento que sostienes. El futuro no llega, se genera. La magia no es milagro, es responsabilidad. Thoth te lo susurra. Cada pensamiento es una palabra del cosmos pronunciada a través de ti. Y sientes el peso de esa verdad, no el peso del miedo, sino el de la reverencia. La mente ya no puede ser un terreno caótico, porque ahora sabes que cada impulso mental es una semilla en el campo del infinito. La atención se vuelve tu herramienta más sagrada, donde miras, creas, donde temes, repites, donde amas, expandes. El universo no castiga ni premia, solo refleja con precisión matemática lo que sostienes. Esa es la ley, y esa ley, cuando se vive con conciencia, se convierte en libertad. En ese momento, entiendes el propósito oculto de toda iniciación, recordar que tú eres el creador que buscabas, que el templo no está en Egipto ni en las estrellas, sino en la vibración que sostienes al respirar, que cada gesto, cada palabra, cada emoción es alquimia. Convertir miedo en comprensión, juicio en mirada limpia, soledad en comunión. Eso es transmutar. La piedra filosofal no era mineral ni símbolo, era estado de conciencia. Cuando logras amar incluso lo que no entiendes, cuando abrazas lo que antes rechazabas, el plomo del ego se convierte en oro del espíritu. Esa es la verdadera alquimia de Thoth, transformar percepción en luz, justo cuando crees haber comprendido todo. Una risa suave resuena en tu interior. No es burla, es ternura cósmica, la risa de quien sabe que nunca hubo nada que comprender. Porque el misterio no está hecho para ser resuelto, sino para ser vivido. Es la risa del sabio que ve cómo el universo juega a ocultarse solo para poder redescubrirse. Esa risa es sagrada y te atraviesa hasta las lágrimas. Comprendes que la iluminación no es solemnidad, sino gozo, que el universo no es una máquina fría, sino una danza eterna de amor que se contempla a sí misma en cada forma, en cada átomo, en cada respiración. Te ves reflejado en todo, en el ojo de un animal, en la grieta de una piedra, en la mirada de un desconocido. Todo te devuelve a ti y entiendes que el viaje no termina, porque nunca empezó. El despertar no fue un evento, fue un reconocimiento. Siempre estuviste despierto, solo estabas soñando que dormías. El alma no evoluciona hacia la divinidad. La divinidad se está recordando a través del alma. La separación fue la gran obra teatral para que el uno pudiera experimentarse en millones de perspectivas. Y ahora que lo recuerdas, ya no hay retorno. El cuerpo vibra con una calma profunda, el pulso del universo se sincroniza con tu respiración. No necesitas señales, ni maestros, ni templos, porque el templo eres tú. El maestro está dentro y las señales son cada instante. Thoth se desvanece como figura, pero su presencia se queda impregnada en el aire, como una melodía que no se olvida. No lo oyes, lo sientes. Su voz no dice adiós, dice, ahora eres el guardián, guardián del equilibrio, del conocimiento que no se impone, del fuego que no quema, del silencio que enseña. Caminas entre la gente, pero ya no perteneces al sueño. Estás dentro y fuera a la vez. Participas del mundo sin ser arrastrado por él. Has aprendido el arte más antiguo de todos,
vivir despierto dentro del sueño. Ese fue siempre el secreto de los iniciados. No huir de la ilusión, sino amarla hasta hacerla transparente. Porque cuando amas el sueño se convierte en realidad consciente. Y al hacerlo, despiertas al propio universo, respiras una última vez, sientes el pulso dorado del todo vibrar en tu pecho. El aire entra, el aire sale, y con cada respiración, la creación se renueva. Eres el testigo y el creador, el silencio y la melodía, el principio y el fin, y en el punto exacto donde ambos se funden. Oyes el último eco de Thoth, tan suave que parece un pensamiento. La eternidad no empieza cuando mueres, empieza cuando recuerdas que estás